Un saludo cordial para todas las personas que están viendo este video. Hoy aprenderemos a enunciar nuestra pregunta de investigación. Para ello vamos a considerar y tener en cuenta que nuestra pregunta debe ser concisa, precisa y expresada en un lenguaje claro, porque en torno a nuestro enunciado va a girar nuestra investigación o nuestro estudio. Bien, y si queremos seguir por buen camino, vamos a considerar estos 4 componentes que voy a mencionar, porque en realidad son la estructura de la pregunta de investigación. Primer componente, frase de inicio. Con estas palabras interrogativas vamos a iniciar a enunciar nuestra pregunta de investigación. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿En qué medida? También podemos considerar otras palabras interrogativas que no estoy mencionando ni que están dentro del cuadro. Segundo componente, variables. Hace referencia a la variable independiente y a la variable dependiente, las cuales son susceptibles o van a ser susceptibles de ser descritas, explicadas, relacionadas o modificadas durante el proceso de investigación o durante el estudio. Tercer componente, frase que vincule las variables. Relación, influencia, incidencia, impacto u otros verbos o palabras que se van a encargar de relacionar a la variable independiente con la variable dependiente. Cuarto componente, unidad de análisis. Son los sujetos, objetos o fenómenos sobre los que se desea realizar la investigación. Para identificar claramente a la unidad de análisis, vamos a tener que resolver estas 3 interrogantes que voy a mencionar. ¿Quiénes? Profesores, alumnos, trabajadores, clientes o personal administrativo. ¿Qué? Caminos, carreteras, puentes, maquinarias o procesos. También vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Dónde? ¿Dónde se va a realizar la investigación? ¿En un hospital? ¿En una escuela? ¿En una empresa? ¿O de repente en una universidad? Como también podría ser en los bancos. Para finalizar, vamos a responder a la pregunta año. Dependerá del tiempo en el que se va a desarrollar la investigación. 2018 o de repente del 2017 al 2018. Como mencioné, esto va a depender del tiempo en el que se va a desarrollar la investigación. Bien, ahora vamos a ejemplificar para lograr entender mejor la estructura de la pregunta de investigación. Dentro del campo de la educación, vamos a considerar como variable independiente a la economía familiar y como variable dependiente a la deserción escolar, en vista de que deserción escolar dependerá de la economía familiar. La pregunta general sería la siguiente: ¿de qué manera, frase de inicio, la economía familiar influye, va a ser el verbo que va a relacionar a la variable independiente con la variable dependiente, en la deserción escolar de los alumnos del segundo año de educación secundaria de la institución educativa mixta número 143, Juan Pablo II del Distrito de Independencia, UGEL 02 en el año 2018. Todo esto viene a ser nuestra unidad de análisis y dentro de ello vamos a tener que responder a estas 3 preguntas. ¿Quiénes o qué? ¿Quiénes? Alumnos del segundo año de educación secundaria. ¿Dónde? En este caso va a ser un colegio, institución educativa mixta número 143, Juan Pablo II del Distrito de Independencia, UGEL 02. Año 2018. Seguimos con otro ejemplo. Dentro de este vamos a considerar como variable independiente al aprendizaje cooperativo, que es una metodología dentro del campo de la pedagogía, y pensamiento crítico como variable dependiente, la cual va a depender de la variable independiente. La pregunta general se formularía de la siguiente forma: ¿en qué medida, frase de inicio, el aprendizaje cooperativo, variable independiente, se relaciona con el pensamiento crítico, variable dependiente, de los alumnos del segundo ciclo de la carrera de educación, especialidad lengua y literatura, Facultad de Educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2018, dentro del cual también vamos a tener que responder estas 3 preguntas. ¿Quiénes o qué?
¿Quiénes? Alumnos del segundo ciclo de la carrera de educación, donde en la Facultad de Educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y el año 2018. Ahora pasamos a otro ejemplo dentro de las ciencias contables. Dentro de este ejemplo, la variable independiente será control interno y la variable dependiente rentabilidad, en vista de que rentabilidad va a depender del control interno. Bien, la pregunta se formularía de la siguiente forma: ¿de qué manera, frase de inicio, incide? En este caso el verbo está yendo al inicio, pero muy bien también podría trabajar dentro de las dos variables. La idea es que tenga una estructura lógica y se entienda con claridad. Incide el control interno, variable independiente, en la rentabilidad, variable dependiente de la empresa distribuidora San José, en la ciudad de Trujillo 2018 al 2019. Todo esto es unidad de análisis y dentro de ello vamos a tener que responder estas interrogantes. ¿Quiénes o qué? En este caso vamos a responder a la pregunta ¿qué? ¿Qué será el objeto de estudio? La empresa distribuidora San José, donde en la ciudad de Trujillo en el año 2018 al 2019. Y para finalizar pasamos a un ejemplo dentro de las ciencias administrativas. Bien, aquí la variable independiente sería gestión estratégica y variable dependiente ejecución de proyectos. La pregunta se formularía de la siguiente forma: ¿de qué manera, va a ser frase de inicio, la gestión estratégica influye, verbo que relaciona ambas variables, en la ejecución exitosa de proyectos? Caso de la construcción línea 2 del Sifón Virú, proyecto especial Chavimochic, segunda etapa, con proyección a la tercera región La Libertad, República del Perú, entre los años 2009 al 2011. Dentro de ello también vamos a responder a las siguientes preguntas: ¿quiénes o qué? Ahora también responderemos a la pregunta ¿qué? Construcción de la línea del Sifón Virú, proyecto especial Chavimochic 2, donde región La Libertad, República del Perú, y el año 2009 al 2011. Y así finalizamos con los ejemplos. Bien, espero que se apoyen con este video para plantear su pregunta de investigación. Si es que les gustó, denle un like y compártanlo.